Estamos aquí en estas noches para conocer más del Espíritu Santo de Dios. Y Él mueve en momentos así. Él siempre mueve en un lugar donde los honra, donde se honra. El Espíritu Santo en la palabra de Dios se manifestó en muchas diferentes formas. Y una de esas formas es por la lluvia. De otras formas como fuego, de otras formas como aceite. Él es tan flexible que Él puede ser todas esas cosas y también descender como una paloma. El Espíritu Santo no tiene límites. El Espíritu Santo de Dios no tiene límites. Jesús tenía más límites de lo que el Espíritu Santo tiene. El Espíritu Santo estaba ahí en el principio, juntamente con Jesús, juntamente con el Padre. El Espíritu Santo estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Estaba moviéndose sobre cada desorden, sobre cada cosa que estaba en rebelión contra la naturaleza del Padre, la naturaleza del Creador. Y ese mismo Espíritu Santo está aquí en esta noche. Si lo crees, bien. Si no lo crees, bien. No me importa. Pero Dios es omnipresente, significando que la presencia de Dios está en todo lugar. Si simplemente no lo sientes, eso no significa que Él no está aquí. Simplemente tú no has abierto tu espíritu para sentirlo, para experimentarlo. Pero mi deseo en esta noche es que el Espíritu Santo de Dios te puede tocar en una manera como nunca antes. Te puede tocar en una manera que te puede sanar de cada cosa que tiene que ser sanado. Cada herida emocional, mental, espiritual, física, puede salir transformado cuando tú permites el Espíritu Santo tocarlo. Y por eso te honramos, por eso te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Este es tu servicio, somos tus contenedores, esta es tu iglesia. Hágase tu voluntad, hágase la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y haznos conocer más de Jesús en el proceso. Te damos gracias. Vamos a tomar nuestro lugar. Yo estaba fuera por 2 jueves. Y un jueves antes de eso fue Brigada 1. Y ha sido como 3 semanas donde no tengo el privilegio de predicar sobre quién es este Espíritu Santo. Yo lo extrañaba, para ser honesto con ustedes. Me gustaría enfocarme, me gustaría quedarme todo el tiempo, obviamente. Yo amo Panamá, yo amo a esta iglesia. Pero me gustaría, es casi como si tengo prisa para conocer al Espíritu Santo más de lo que lo conozco. Y yo sé que eso es la razón que muchos de ustedes vienen en esta noche. Y yo veo que hay un aumento con nuestra amistad, nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque es imposible encontrarte con Él sin salir con frutos de Él. Y estoy viendo esos frutos en ustedes. Y eso simplemente sirve como una confirmación de que estamos en el camino correcto. La última vez que yo hablé del Espíritu Santo de Dios era, ¿quién es este Espíritu Santo? Número 14. Era: Espíritu Santo, refínanos con tu palabra para ejecutar tu plan. Y los 5 puntos que yo leí al final: el Espíritu Santo es Él quien nos inspira a acercarnos a Dios para recibir su palabra. El Espíritu Santo es Él quien nos guardó es Él quien no ha guardado sus pensamientos de nosotros como un secreto. El Espíritu Santo nos mostró los pensamientos de Dios y no lo ocultó. Dios nos ama tanto que Él envió a Jesús a morir por nosotros.
cuando no lo merecíamos ni uno de nosotros. Sus pensamientos para nosotros siempre son buenos. Por eso Él nos da oportunidades en cada momento. Por eso Él dejó otro consolador cuando Jesús tenía que regresar al cielo. Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Él quien estaba con el Padre, con Jesús desde el principio hasta el fin. Es Él quien impregnó a María con la palabra que llevó a la palabra para que sea encarnada, que se llama Jesús. Y es Él quien nos refina para creer en sus promesas, creer en su palabra. Él nos refina para creer en Jesús y ejecutar su plan en nuestras vidas y en esta iglesia. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Y simplemente estamos empezando con esta serie. Yo no sé cuántos van a ser. Pero gracias, Daniela, por tu adoración. Una cosa que yo estaba pensando unas semanas atrás es que Daniela prácticamente es como la madre espiritual de los otros que cantan. Y Dios te está usando en una manera profética. Dios está dando recompensa para todos los años de lealtad cuando tú sentiste como si tú eras la única que quería estar aquí, la única persona que amaba adorar al Señor en esta iglesia. Y por muchos años había muchos momentos donde el diablo te estaba diciendo sería mejor irte de esta iglesia a encontrar otra iglesia o posiblemente congregarte en la central, pero tú te quedaste aquí fiel. Y por eso Dios está abriendo lo profético en tu vida. Dios te ha usado en esta noche de manera como nunca antes, porque tú no sabías de lo que yo iba a predicar. Y cada canción literalmente fue la prédica. Ahora podemos colectar las ofrendas e irnos a la casa, porque tú ya predicaste mi mensaje con la selección de las canciones. Eso no pasa por casualidad. Hay iglesias que ellos comunican lo que el pastor va a predicar antes del servicio. Y los que dirigen las alabanzas, ellos encuentran o buscan canciones para la serie. Pero tú en esta noche te enfocaste en la lluvia. Y yo me pongo en acuerdo con esa palabra profética. Hay una lluvia de bendición que viene para esta iglesia. Hay una lluvia de salvación. Hay una lluvia de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y más allá de eso, hay una lluvia que viene sobre tu vida, Daniela, y para tu familia también. Hay una lluvia que está incomodando a tu hermano en el nombre de Jesús. Él no está cómodo, él no está tranquilo. Las oraciones están funcionando. Dele gloria a Dios. Pues ahora los otros que cantan, ustedes tienen permiso para llamar a Daniela mami. Dice, oye mami, sea santa y sabia. El Espíritu Santo. El título de esta noche es El Espíritu del Señor te lleva más alto. Yo no sé si hay alguien que quiere ir más alto. Yo no sé si hay alguien que está cansado de estar en lugares bajos, pero es el Espíritu Santo de Dios que te lleva más alto. Mira, cuando el Espíritu del Señor entra a su vida, no pueden permanecer en el mismo nivel. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, automáticamente Él te eleva. Automáticamente tú subes de nivel. Es como en esos videojuegos con Mario, que tú brincas y el champiñón cae sobre ti. Y tú subes de nivel. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, tú no puedes quedarte igual. Mira, tú fuiste creado para elevarte. Y por encima del miedo, no, quédate ahí, por favor, gracias. Y por encima del miedo, la duda, por encima de la duda, por encima del pecado y las limitaciones, tú fuiste creado para ser elevado. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo del Señor está aquí. Ahí hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios.
y con libertad. Y solo con libertad. Y solo cuando tú recibes, cuando tú sientas, cuando tú experimentas esa libertad, es cuando viene la elevación. Porque cuando tú no estás libre, tú tienes ataduras, tú tienes cadenas. Si tú tratas de correr cuando tú tienes cadenas, tú no puedes. Tú puedes mover tus piernas muy rápidas, pero no puedes moverte. Estás corriendo en un lugar cuando tienes las cadenas. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y cuando Él quebranta las cadenas, tú tienes momentum. Tú ya estás haciendo los movimientos. Solo necesitas la libertad para lanzar en tu propósito en el nombre de Jesús. Y eso se llama elevación. Eso se llama motivación. Eso se llama momentum. El Espíritu Santo de Dios te da momentum. Cuando Dios infunde su espíritu en ti, las cadenas se rompen, las cargas se alivian, tu perspectiva cambia. Lo que antes parecía imposible, diga ahora, parece posible, porque no actúas con tus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Te acuerdas de la canción de la mano? Aquí yo tengo escrito, recuerda a Elías. Él corrió más rápido que un carro, no porque se hubiera enterado por ello, sino porque la mano del Señor vino sobre él. La mano que estaba en el cielo trajo la lluvia. Y esa mano era como una representación de la mano del Señor que vino sobre él. En ese momento él estaba libre. Él estaba atado por mucho tiempo esperando para una nube. Pero el momento cuando él vio la nube al tamaño de una mano, él fue libre y él podía correr más rápido que un carro con caballos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. De una aceleración sobrenatural a tu vida. Eso es lo que Él hace. Él te da una aceleración. Es imposible experimentar libertad sin ser acelerado. Y de repente, diga de repente, cosas que a otros le tomaban años, cosas que a tus padres les tomó años, te suceden en meses. Te suceden en meses. Hay una aceleración sobre tu vida. Hay una aceleración sobre esta iglesia. Hay una aceleración de presencia. Hay una aceleración de cumplimiento de oraciones. Hasta que gente que están conectados a ustedes están teniendo sueños. Eso ha nacido de tus oraciones. De tus oraciones con gemidos. Yo no sé de ustedes, pero la hermana Bárbara, ella dejó algo aquí. Ella estaba cargando algo y ella lo dejó aquí. Y aquí en el altar siempre se transforma. De repente cosas que a otros les tomaban años te suceden en meses. Pero no por fuerza, ni por tu esfuerzo. No es por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu de Dios, punto final. Pues no te conformes con lugares bajos, ni en un momento. Esos lugares bajos son tus ataduras. No te quedes en el valle cuando Dios te ha llamado a la montaña. El Espíritu del Señor no vino a consolarte en tu pequeñez, vino a llamarte a algo más alto, aleluya. Y Él te llamó a un propósito. Él te llamó para darte poder, para que tú puedas alabar a Jesús. Y a través del cuerpo de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, tus oraciones llegan al Padre. Deja que Él, el Espíritu Santo de Dios, te levante. Déjalo levantarte. Déjalo levantarte. Porque Él te quiere llevar a lugares más altos. Deja que Él te guíe. Y te encontrarás caminando por lugares con los que antes solo soñabas.
rompiendo ciclos que se han transmitido de generación en generación y viviendo una vida que glorifica a Dios, porque es imposible agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Es imposible tener fe sin el Espíritu Santo de Dios. No estabas destinados a gatear cuando naciste, pero fuiste destinado para volar como las águilas, para volar como el Espíritu Santo cuando Él descendió como una paloma. Eso fue tu destino. Tu destino nunca fue para estar bajo, tu destino siempre era para estar alto en el nombre de Jesús. Y el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, Él son tus alas. A mí me encanta tomar Red Bull. Y dicen en la propaganda que Red Bull te da alas. Pero yo cambio un Red Bull para una lata que tiene el Espíritu Santo de Dios, que cuando yo lo hablo, yo tengo alas y yo puedo salir de cualquier hueco de mis decisiones. Mira, pero hay mucha gente que dicen que no es posible experimentar momentos culminantes de la vida sin conocer o experimentar los momentos bajos. Yo siento como si sin experimentar los bajos de la vida es casi imposible verdaderamente agradecer los momentos buenos. Necesitamos el contraste de la vida. Yo siento que las personas que han tenido una gran depresión son capaces de sentir una alegría mayor que una persona que ha tenido una vida súper tranquila. No han tenido muchas variaciones en la vida de emociones. Yo siento que las personas que han experimentado una gran depresión pueden experimentar una alegría que muchos no pueden entender. Pero solo Dios, solo Dios. El lugar bajo nunca fue tu destino. El lugar bajo nunca fue tu destino. Solo fue una manera de darte dirección. Hay un dicho en inglés, rock bottom, or the bottom of the barrel. Es el fondo de una cosa. No hay salida. Yo hablé un poquito de eso este domingo pasado. Pero el lugar bajo nunca fue tu destino. Mira, yo creo que todo cristiano verdaderamente convertido, ustedes ya saben lo que pienso con los creyentes y los convertidos, pero yo creo que todo cristiano verdaderamente convertido conoce el abismo de la desesperación. ¿Hay alguien aquí? Eso es tu pasado, eso no es tu futuro. Pero creo que el pozo de la desesperación sirve como una calle de una sola dirección. Es como el callejón sin salida de que hablé el domingo. Pero el problema surge cuando intentamos construir una casa en el hoyo, en el desierto, o al final de un callejón sin salida. Estos lugares de los que necesitamos ayuda, en estos lugares necesitamos ayuda para salir. Cuando llegamos a esos lugares, yo siempre en mis consejerías, yo siempre doy un consejo de que si yo te doy una herramienta, te toca a ti decidir cómo usarla. Yo puedo entregarte una pala y te puedo decir para qué sirve una pala. Y te encuentras al frente de una montaña y estás como, yo no sé qué hacer aquí. Tú tienes una pala, tú tienes una montaña, tú tienes que llegar al otro lado. Tú puedes rendirte y empezar a usar la pala ahí y hacer tu propio hoyo, tu propio hueco. A rendirte, yo no puedo seguir adelante. O tú puedes usar la misma pala para empezar a remover esa montaña. Tú decides cómo usar la pala. Hay muchas personas que, como el que traicionó a Jesús, Judas, él se ahorcó con su propia soga. Él podía usar esa soga
para una correa. Él podía usar esa soga para tal otras cosas. Pero él lo usó para ahorcarse, porque él no podía más. Él estaba sobre la superficie, pero él estaba en un hueco emocional. Él estaba en un hueco espiritual. Y por eso él usó esa herramienta para acabar su vida. Y hay personas que cuando tú le das herramientas, y a veces la herramienta simplemente es silencio. Ellos han hecho algo, tú le das silencio, ellos están tratando de convencerte de lo que ellos hicieron no era tan mal. Tú no tienes derecho para estar enojado conmigo. Tú no tienes el derecho porque no era tan mal. Pero si tú le das una herramienta que se llama silencio y tiempo, eso es una pala. Y con suficiente tiempo ellos están enterrando hasta que ellos llegan a un punto donde no pueden salir de ese mismo hoyo. Y ustedes ya lo han vivido. A mí me encanta el silencio. En el silencio tú puedes ver las personas que saben cómo esperar en Dios y los otros que no lo saben. Y aún hay adoradores. Aún hay adoradores que ellos no saben esperar un momento en silencio durante sus adoraciones, durante su tiempo. Ellos no saben, piensan como si tienen que llenar cada momento, cada espacio con una palabra. Si no están cantando, están hablando. Si no están hablando, están cantando. Pero ellos no dejan espacio porque no han recibido la revelación que el Espíritu Santo de Dios ama espacios y ama silencio. Porque cuando el Espíritu Santo te habla, Él te susurra. El Espíritu Santo es tan caballero que Él no grita para nada. Yo siento como si el Espíritu Santo nos grita, nos mata. El silencio, eso es una cosa que yo vi cuando Gabriel empezó a dirigir alabanzas en la otra iglesia. Él llegó sin hacer nada muy complicado y él simplemente cantaba un poquito. Él ni hablaba español en ese tiempo. Y por eso él no estaba llenando espacios con palabras, porque él no tenía las palabras para describir lo que él estaba sintiendo, percibiendo en ese momento. Pero él simplemente cerraba su boca, hacía así, y el Espíritu Santo de Dios siempre se movía. Y todos en asombro, ay, pero qué unción, ay, el nieto del apóstol Naúm Rosario está tan ungido. Mira, la unción de él era reconocer el tiempo de callar tu boca. Hay unción en eso, porque cuando tú callas tu boca, los otros empiezan a divulgar todos sus secretos, porque se sienten incómodos, porque ellos no saben lo que tú estás pensando. Ay, yo no sé si yo dije suficiente. Y siguen ahí con la pala. Pero cuando ellos llegan a un punto donde ese hueco está suficientemente hondo, ellos no tienen otra, tienen que hacer una decisión. Yo construyo una casa aquí en este hueco, o yo empiezo a gritar para ayuda. Y nosotros sabemos por dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro siempre viene de lugares altos. El socorro siempre viene a la orilla de ese hueco, a la orilla de ese hoyo. Tú tienes que clamar. Pero hay personas orgullosos. Ellos dicen, esto es mi pala y esto es mi hueco, y yo voy a construir una casa aquí. Yo no necesito ayuda para nadie. Si no lo puedo hacer solo, me quedo aquí. Pero eso nunca fue tu destino. Eso nunca fue tu propósito. Tú nunca fuiste hecho para vivir en ese hueco. Solo fuiste hecho para experimentarlo, para agradecer las montañas donde Dios te va a levantar. Y ahora, ¿qué pasa? Estás en ese hueco y tú edificas una casa. El enemigo entra con una inundación. Imagínate eso, tú estás en tu propio hueco, estás cómodo, nadie me molesta aquí, yo tengo mi propia casa, empieza a llover. Y ahí
El enemigo te atacó como una inundación. Mira, el enemigo solo te puede atacar de forma de una inundación si tú estás en un lugar bajo. Las inundaciones no llegan a las montañas por la promesa de Dios. Cuando Él dijo que yo nunca más voy a inundar toda la tierra. Y no puede pasar. No puede pasar científicamente. Es imposible. Porque cuando el agua se fue, bajó tan rápido que empezó a chocar contra los platos. Y ahí es cuando nacieron las montañas. Puede llover con todo el agua. Mira, toda el agua que existía en el principio es el mismo agua que tenemos hoy en día. El agua nunca se va. Simplemente va en las nubes, cae otra vez. Es un círculo. Toda ese agua desde el principio sigue aquí hoy en día. El agua nunca se va a ir. Toda esa agua puede regresar al mundo, pero nunca lo va a inundar completamente otra vez, porque ahora tenemos montañas. En esos tiempos ellos no tenían montañas. Cuando bajó, plum, se levantó, porque Él dijo: yo nunca voy a inundar este mundo otra vez. Pero Él también quería darnos acceso a las montañas. Es obvio lo que pasa cuando viene la lluvia, te ahogas. Hay momentos en la vida en los que sientes que estás ahogando, que no hay salida, tratando de recuperar el aliento en una habitación sin aire, como un pez fuera del agua. Lo que nosotros sentimos bajo agua es lo que los peces sientan en el aire. Y estamos en un lugar donde deberíamos tener oxígeno y no podemos. Es como un ataque de pánico, como la ansiedad que te viene tan fuerte que tú no puedes respirar. Y somos como un pez fuera de agua. Es casi como si en esos momentos nuestro espíritu, quiere estar bajo agua. Queremos llegar para estar bajo agua, porque lo que está aquí arriba no funciona para nosotros. Y somos como esos peces. Pero como dijo Jesús: te voy a hacer pescador de hombres. Pero solo tenemos que reconocer que estamos en ese hueco. Solo tenemos que reconocer que estamos en el lugar equivocado. Y cuando salimos de ahí es cuando podemos encontrar nuestro aliento. Nunca debiste estar bajo el agua, sino estar sentado en lugares altos. Y por eso Él hizo las montañas. Pero el enemigo espera. El enemigo espera el momento en que estás débil para enviar el diluvio. Él espera hasta que no estés listo. Y eso es después que hayas esperado tanto tiempo para que llegue ese ataque. ¿Qué estoy diciendo aquí? Hay personas que ellos siempre piensan que el diablo está maquinando algo para atacarte. Y estamos atentos, estamos listos, estamos batallando. Pero no pasa nada. Nada viene. Pero el momento que tú dejas de orar es cuando el enemigo envía ese diluvio. Él siempre está esperando al momento preciso para atacarte. Y por eso no podemos rendirnos. Por eso no podemos estar cómodos. Porque en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios. De ser sobrio es de una sana mente. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y los leones siempre atacan los aislados. Siempre atacan los que están fuera de agua, como los peces fuera de agua. Los que no pueden respirar no pueden correr. Los que no pueden respirar no pueden orar, no pueden declarar, no pueden hablar. Necesitamos aire, necesitamos respirar para hablar. Él siempre está buscando a quien devorar. Y Él siempre está buscando atacar a aquellos que aman a Dios y se parecen a Jesús. Eso es fuerte. Hay muchas personas que ellos no quieren un llamado, ellos no quieren estar
y ellos no quieren brillar, no quieren esforzarse en la iglesia. Y tienen dichos como niveles más altos, demonios más poderosos. Higher levels, stronger demons. A mí no me importa. Yo no he notado ni una diferencia con los ataques del diablo. El diablo me ataca de la misma manera. Pero para mí todo se trata de conforme a tu fe. Conforme a mi fe, el diablo no me puede tocar. Conforme a mi fe, él ya ha perdido. Él ha perdido su alcance sobre mi vida. Sus garras ya salieron y ya sanaron en el nombre de Jesús. Mira, él no puede conmigo, él no puede con usted. Tu santidad te protege. Él ya te sacó del hoyo. Él ya te levantó, él ya te capacitó. Pero él siempre está buscando atacar a ellos que aman a Dios y se parecen a Jesús. Isaías 59, 19 al 21. Esta prédica por total simplemente viene de esas tres escrituras. Y al leerlo dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Los que volvieron de la iniquidad, no los que regresaron con iniquidad. Tenemos que dejar la iniquidad a un lado. Tenemos que dejar la iniquidad en el hoyo para experimentar la redención de Dios. Y aquí dice: y vendrá el Redentor a Sión. Cada vez que yo veo la palabra Sión, yo veo la palabra adoración. Sión significa alabanza o adoración. Y yo veo aquí que y vendrá el Redentor a tu adoración. A tu adoración. Cuando el Redentor viene, él cambia tu adoración. Cuando él te perdona de tus iniquidades, eso cambia tu adoración. 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Si tú permites que Dios te redime, él va a poner unas palabras de victoria, unas palabras de testimonio en tu boca, y eso va a ir de generación en generación. Eso es el mejor herencia que tú puedes dejar a tus amados. Una herencia de un testimonio de poder, de un testimonio que el diablo trató, pero él perdió. El primer punto: el diluvio del enemigo. Cuando el enemigo viene como un río, las inundaciones son abrumadoras. Crecen rápidamente, vulneran la seguridad, destruyen lo familiar y obligan a la gente a buscar terrenos más altos. Aleluya. Estoy seguro que hemos experimentado cosas así aún en Panamá. Hay cosas que pasan así en Puerto Rico también. Pero eso obliga a la gente a buscar terrenos más altos. Pero tú jamás puedes llegar a ese terreno más alto si estás atado. Todos hemos visto las imágenes: casas sumergidas, carreteras destruidas, gente atrapada en los tejados. Y de la misma manera, las batallas de la vida a menudo surgen de repente, y las inundaciones que vienen contra nosotros, los diagnósticos, las traiciones, una pérdida repentina, ansiedad que parece que ahoga tu alma. No sé si en algún momento u otro te has sentido así.
No sé si en este momento te sientes así. No sé si tú viniste a este servicio, a esta iglesia, porque tú estás bregando con algo, pero tú necesitas ayuda. Tú sientes el peso de todo el mundo y nadie te ayuda con tu peso. Tú has cargado las cargas de los demás por muchos años, pero ahora que tú tienes cargas, nadie te ayuda, ni se puede encontrar. Mira, como si el enemigo, ya sea pecado, miedo u oposición, hubiera llegado como un diluvio, pero no se termina ahí. En ese momento es el momento mejor, el mejor momento para darle gracias a Dios, porque Dios no termina ahí. Dios nunca termina con el diluvio. Él siempre nos lleva a la montaña. La segunda cosa, la bandera o el estandarte del Espíritu. El Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Un estandarte es una bandera de batalla que se izaba en alto para animar a las tropas y declarar a quién pertenecías. Ahí podían ver si estaban ganando la batalla. Ahí ellos, los generales, ellos se levantaban en las montañas y siempre tenían banderas. Y habían las tropas, las brigadas, que tenían una bandera. Y poco a poco tú estás cantando las banderas. Ahí tenemos un grupo de 100, otro de 100, otro de 100. Ok, tenemos 300, ellos tienen 200 porque solo hay 2 banderas. Y esas son las banderas que nosotros levantamos. Imagínate la bandera que Dios levanta. Ellos levantaban las banderas para ver y para a veces para llenar el enemigo con miedo. Mira cuántos vienen contra nosotros por las banderas. Y a veces ellos usaban las banderas como de mentira también. Pero ¿y qué cuando Dios levanta la bandera? ¿Y qué cuando el Espíritu Santo de Dios levanta la bandera? Imagínate eso. ¿Quién va a venir para pelear en tu lugar? Ejércitos y ejércitos y ejércitos de ángeles. Y mira, hay personas que ellos dan más poder al diablo de lo que él debe tener. Ellos tienen más miedo a los brujos de lo que ellos tienen confianza en el Espíritu Santo de Dios. Mira, una persona una vez me dijo, y que por cierto ella sí era una santera, y Dios me ayudó a traerla al Señor para que ustedes sepan. Pero ella estaba casado con un santero sacerdotal. Él fue bautizado en Cuba en una piscina de sangre. Y me contaron que para hacer esas cosas, para conectar con los espíritus, con esos contratos, ellos tenían que hacer la mayoría, como muchos pecados. Ellos tenían que llenarse con pecado. Ellos hacían drogas, tomaban, mataban animales. Ellos estaban bailando, acostándose con todas las personas que estaban ahí. Simplemente eran como una aberración a Dios, a todo lo que es santo, para que ellos podían accesar el poder de las oscuridades, el poder de las tinieblas. Y el problema con la iglesia de hoy es que nuestro poder viene de la santidad. Si nosotros tenemos miedo a los brujos, es porque nos falta la santidad. Si nosotros nos llenamos con el que es santo, podemos combatir cualquier poder de las tinieblas que se levantan contra nosotros. ¿Dónde está el poder de la iglesia? El poder de la iglesia está en la santidad de la gente que llena la iglesia. Pero el Espíritu que es santo, levanta bandera aquí en la tierra, en nuestro lugar, diciendo: ejército de Dios, aquí está la batalla. Levanta bandera. Y hay personas que tienen más miedo al diablo, como si él es igual a Dios. Él sigue siendo un ángel caído y nunca va a ser nada más. Nunca va a ser nada más.
El diablo está luchando, peleando contra ángeles cuando el Padre está sentado en el trono. Si el Padre aún pisa su pie, todo cambia, todo se quebranta. Con una palabra, todos los demonios se van a desaparecer, van a estar destruidos. Y mira, ellos piensan que simplemente porque Satanás salió del cielo con un tercer de los ángeles, como si Dios solo tiene 2 en 3. Mira, Dios hizo todos los ángeles. Si Dios necesitaba más ángeles, Él podía hacer 5 veces, 10 veces, 1000 veces más ángeles de lo que había en ese tiempo cuando Satanás salió. Pero el diablo no tiene el potencial ni la habilidad de crear nada. Él solo viene para robar, matar y destruir. Él no puede hacer nada. Él no puede construir nada. El Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y dice, cuando el enemigo se precipita como una inundación, Dios no nos deja arrastrarnos, pero Él alza su estandarte en alto. Esto no es solo una charla poética. Piensa en el poder de una respuesta divina, una intervención divina que cambia todo. Dios no solo detiene el diluvio, Él lo supera. El enemigo trata de entrar como un diluvio, pero Dios levanta the standard. Él levanta una barra más alto. Es como si Él levanta un muro más alto que el agua puede penetrar o puede venir por encima. Recuerden a Noé. Llegó el diluvio, pero Dios había preparado un arca. ¿Te recuerdas de Moisés en el Mar Rojo? Las aguas amenazaban, pero Dios alzó su estandarte y el mar se partió. Aún la inundación, aún el diluvio, tiene que obedecer la voluntad de Dios, como nosotros vimos aquí con Moisés y con el pueblo de Israel. ¿Ustedes se recuerdan de Jesús en la tormenta? Los discípulos pensaron que se ahogarían, pero Jesús dijo: callen, enmudezcan. Mira, en cada cosa, cuando las aguas rugieron, Dios intervino. Dios intervino. En esta escritura también podemos ver la promesa del Redentor. En versículo 20 nos da el corazón de la promesa. Mira, el Redentor vendrá a Sión. Esta es una profecía de Jesucristo, nuestro máximo libertador. Mira, Él no vino solo a calmar las aguas del diluvio, vino a conquistar la fuente del diluvio, el pecado mismo. Eso es el fuente del diluvio. Ahí es cuando el diablo recibe permiso para enviar un ataque de forma como un diluvio hacia tu vida. Pero Jesús vino no para calmar las aguas, pero para conquistarlas. Cuando Él conquistó el pecado e hizo un pacto, una promesa sellado no solo con palabras, sino con su propia sangre. Un pacto de sangre. Que su espíritu more con nosotros, que su palabra permanezca en nosotros y que el legado de la fe continuará a través de las generaciones. Amén. Que el legado de la fe continuará por generaciones. ¿Habrá inundaciones? Obviamente. Y quizás te sientes abrumado hoy. Quizás el enemigo te esté presionando con fuerza. Pero en Isaías 59, 19 al 21, nos da esperanza. Si podrá venir el diluvio, el Espíritu también puede levantar
una bandera. Dios no permite que las aguas te consumen. Dios no permitirá que las aguas te consumen. Entonces, ¿qué haces? Si tú sabes que lo necesitas, ¿qué haces? Tenemos que buscar el estándar. Tenemos que alzar nuestra vista y observar donde Dios está infundiendo esperanza. Tu respuesta siempre está arriba, nunca abajo. Mira, una de las maneras que tú puedes notar si una persona está bajo depresión es mirando donde ellos están mirando. Siempre están mirando en el suelo. No quieren hacer contacto con sus ojos con nadie. Siempre están mirando en algún otro lugar. Habla con un mentiroso y dicen que ellos siempre miran hacia abajo y a la izquierda. Ellos no hacen contacto con tus ojos. ¿Por qué? Porque tus ojos son una puerta a tu alma. Tenemos que buscar, tenemos que alzar la vista. Mira, si estás en el hueco, tú no puedes encontrar la salida si estás mirando hacia abajo. Tu ayuda nunca viene desde abajo. Tu ayuda solo viene desde arriba. Y tú estás en ese hoyo por tanto tiempo y tú estás mirando hacia abajo y tú ni puedes notar que hay una mano ya extendida en ese hueco. Hay una mano ahí. El momento que tú levantas tu vista, tú puedes ver la mano de Dios, como lo que pasó con Pedro cuando él estaba bajo una inundación, cuando él estaba ahogándose bajo agua. Y yo siempre lo veo de la misma manera, que era de noche, era una luna llena, podemos ver luz y él está bajo agua, viendo las burbujas ahí pasando por su lado, él perdiendo su aliento, él no podía respirar más. Y de repente, mira, si él estaba mirando hacia abajo, él nunca iba a encontrar la mano de Jesús. Pero el momento que él miró hacia arriba, dice que él vio la mano de Jesús y de repente lo sacó del agua. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En nuestros peores momentos y también en nuestros mejores momentos. En nuestros mejores momentos Él quiere levantarnos más alto, pero nosotros tenemos que bajarnos. Tenemos que tener una adicción de bajarnos en humildad para que Él nos puede levantar. Hay una diferencia cuando tú te bajas en humildad, de que cuando tu vida, cuando tu circunstancia te baja, cuando tú no tienes opción. Imagínate cuán alto Él te levantará si Él te tiene que levantar porque tú te has tirado a sus pies. ¿Qué hacemos? Alzar la vista, pero también anclarnos en su pacto y saber que no estamos solos. Tenemos que hablar su palabra y que su palabra permanezca en tus labios, para que la palabra del Señor nunca está fuera de tu boca. Y tenemos que compartirla con nuestros hijos y darle una oportunidad a Dios para lucirse para su gloria y para darte un testimonio al frente de otros que tienen que saber y sentir que Dios es real. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos. Él ya levantó bandera. Él levantó bandera y el pueblo de Israel lo nombró a Dios Jehová Nissi. Cuando tú sientes que estás en un hoyo y no sabes qué orar, no sabes qué clamar, tú solo tienes que clamar el nombre de Jehová Nissi, de Jehová Nissi, de Jehová Nissi, de Jehová Nissi. Cuando tienes miedo, clama Jehová Nissi. Cuando sientes solo, clama Jehová Nissi. Tú sabes lo que yo estaba clamando en Chicago, sentado al lado de mi mamá. Yo estaba clamando el nombre de Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Mira, yo no necesitaba un ejército, yo necesitaba un sanador. Pero cuando tenemos que pelear, nosotros tenemos que saber que Él ya levantó bandera y su nombre es Jehová Nissi. El Señor es mi bandera. Él se hizo tuyo cuando Él adoptó ese nombre de Jehová Nissi.
Y por eso, cuando pases por las aguas, cuando el enemigo manda esa ola contra tu vida, cuando él trata de atacarte, cuando pases por las aguas, cuando te sientes solo, cuando te sientes como si estás bajo agua, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te anegarán. Y sientes como si tú estás caminando sobre esta tierra y como si tu vida en esa tierra se siente como si el infierno no puede ser tan mal, porque ya esta tierra es el infierno. Y tú sientes como si estás quemando, tú sientes como si estás secando. Pero cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira, no va a haber prueba que el agua vino en contra ti, que el fuego trató de matarte, trató de quemarte, trató de secarte, porque ni la llama arderá en ti. Porque si la llama del Espíritu Santo ya está ardiendo en ti, no hay una llama que el enemigo te puede mandar que tiene más calor, más fuego, más poder que el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y ahí podemos alzar nuestras miradas. El agua no nos tocó y podemos alzar nuestras miradas y podemos ver lo que dice en Salmos 29:10, que dice: Jehová preside en el diluvio, aleluya, y se siente Jehová como rey para siempre. En otra versión dice que cuando el diluvio viene, el trono del Señor está encima del diluvio. Él te lleva a lugares más altos. Dios está sentado sobre ese diluvio, y por eso podemos tener confianza que si la inundación viene, si el diluvio viene, Él levanta una bandera, porque Él ya está por encima de ese diluvio. Él está sentado por encima del diluvio, por encima de la ola, siempre arriba, nunca abajo. Él te está diciendo: siéntate conmigo, siéntate conmigo, siéntate conmigo. Efesios 2:4-7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Quién es este Espíritu Santo de Dios? Vamos a ponernos en pie. ¿Quién es este Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es Él quien nos lleva más alto. Y cuando el enemigo viene como ola, el Espíritu Santo levanta bandera. Él es quien es. ¿Quién es este Espíritu Santo de Dios? Es Él quien nos lleva más alto, porque Él es de las alturas. Él nos lleva de donde Él pertenece, de donde Él vino. Él nos regresa en el nombre de Jesús. ¿Quién es este Espíritu Santo? Es Él que nos lleva a estar sentados con Cristo en lugares celestiales, y en el camino nos purifica, permitiendo entrada. Él nos lleva purificándonos para entrar en la presencia de Él, que es santo. ¿Quién es este Espíritu Santo de Dios? Es Él quien desciende sobre ti y pone sus palabras en tu boca. Y si tú tienes las palabras de Él en tu boca, tú tienes el poder del reino de Dios en tu boca. ¿Quién es este Espíritu Santo de Dios? Es Él. Es ese mismo Espíritu Santo que pondrá esas mismas palabras en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús. Señor, Señor, cuando el enemigo venga como un diluvio, alza tu estandarte con nosotros, Señor. Cuando el enemigo trata de atacar esa iglesia, el Espíritu Santo, estamos confiando en ti, que tú alzas el estandarte, porque tú solo es
Tú que puedes levantar un estandarte inalcanzable para aquellos que se arrastran en la tierra. Porque cuando el diablo salió del huerto de Edén, él no salió con conquista, él ni salió caminando, él salió arrastrándose en su barriga. Y él quiere matarte, él te persigue como un león, porque la maldición de Dios era que él iba a comer de la tierra. ¿Y de qué fuimos hechos? ¿De qué fuimos hechos? Fuimos hechos de barro. La maldición que Satanás tiene es que él quiere comerte. Pero cuando somos una nueva criatura, él nos cambia, él nos cambia, él nos cambia. Jamás somos barro, ahora somos contenedores, porque nos hemos subido en la rueda y el Creador puso sus manos sobre ti y te formó para ser un contenedor del Espíritu Santo de Dios, de su aceite, de su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Recordándonos que tu espíritu es más fuerte. Tus promesas son eternas y tu presencia basta. Y tu presencia basta. Ayúdanos a confiar en ti. Las aguas suben y aferrarnos a tu palabra en cada tormenta. Amén, 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 amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por mostrarnos un poquito más de quién tú eres. Aleluya. Mira, no dejan este mensaje en los anales del pasado, de la gran colección de predicaciones que has escuchado en tu vida y no has hecho nada con ellas.